hablar con el decano del Colegio Médico del Perú, doctor Miguel Palacios Celi, al que saludo y doy la bienvenida en RPP. Muy buenos días, doctor Palacios Celi. Buenos días, Fernando, Mónica, Carlos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Buen día, doctor. Quisiera comenzar recordando que lo hemos visto hace poco, participando en una ceremonia de homenaje a los mártires de la medicina peruana en la lucha contra el COVID, delante del Colegio Médico en Miraflores. Hizo un homenaje justo. Sabemos que hay muchos médicos que han perecido por estar comprometidos con su labor, de manera que transmítales a sus familiares nuestra consideración y nuestras condolencias, doctor Palacios Celi. Muchas gracias, Fernando. Efectivamente, todavía en la orden médica hay muchísimo dolor por todas las muertes que están ocurriendo. Está muriendo un médico por día desde el 8 de abril a la fecha, y todavía la orden médica no asimila tanta tristeza y tanto dolor. Este obelisco es un paréntesis para tener un espacio en donde reunirnos y recordar y perennizar el sacrificio de la orden médica en general y de los médicos que han fallecido en particular. Esa ha sido la intención. El presidente nos acompañó y también le dijimos que teníamos muchos fallecidos, y bueno, ya todos hemos escuchado su mensaje. Nosotros no nos cansamos de repetir la necesidad de equipos de protección de bioseguridad, los programas de tratamiento de infecciones intrahospitalarias para evitar que los médicos se sigan infectando, así como el reconocimiento a través de una ley de pensión vitalicia para los hijos, 135 huérfanos que llevamos hasta la fecha. Entre tanto, doctor Palacios Celi, el nuevo viceministro de Salud, el doctor Suárez Oño, ha hecho saber que oficialmente se han añadido 658 muertos, 3.000 oficialmente muertos por COVID, que no estaban integrados en las listas oficiales, de manera que tenemos más de 25.600 muertos en total. ¿Cuál es su recomendación en las circunstancias que estamos viviendo para usar todos los recursos para frenar el contagio? Sí, exacto, Fernando. Este reconocimiento de un segundo tramo suma ya 7.346 el reconocimiento que está haciendo el MINSA, y todavía sigue el proceso de evaluación y análisis, porque este es un corte hasta mediados de julio. Ahora, es muy importante porque no solo mide la magnitud y el impacto de la tragedia, sino que, como bien dices, permite trazar acciones y estrategias. Y nosotros ahí sí tenemos un tema muy central, que se está apostando por la utilización de algunas acciones sanitarias que van por el lado tangencial, por el lado secundario en la lucha contra la pandemia. El eje central debe ser, en este momento, que el virus se encuentre en una fase 4, dispersado comunitariamente en forma sostenida. La lucha es justamente también a nivel comunitario, como lo ha reconocido el presidente, pero lo que falta es ejecutarlo. Cerco epidemiológico y búsqueda de la persona infectada casa por casa, más aún ahora que hay 800.000 pruebas moleculares, que son las pruebas que se deben usar para hacer la detección casa por casa, y caso positivo se aísla de inmediato, y las personas que han tenido contacto con el positivo quedan en cuarentena en su domicilio. Eso es la acción principal. Lo demás, fíjate, son acciones secundarias que ayudan también de una u otra forma, como el toque de queda de los domingos, de las noches, de los niños que media hora, el mismo programa Taita Machay. Son programas sociales focalizados, pero se encuentran en el ámbito de los programas de soporte y ayuda. El eje principal del gobierno, más aún con estas cifras y las que se vienen, necesitamos tener medidas más drásticas como el cerco comunitario y el combate casa por casa, la búsqueda del virus casa por casa. Muy bien, bueno, el tema que lo he escuchado a usted, doctor Palacio, desde el principio, es justamente la
pobre ejecución de estos cercos epidemiológicos. Y usted lo señala y tiene que ver literalmente con que no hemos tenido a la mano la cantidad de pruebas moleculares necesarias, porque es la única manera de hacer, y voy a utilizar una palabra que no es castellana, el traqueo de la enfermedad para poder cortarla. Por otro lado, esencialmente en cuanto a la inmovilidad los domingos, ¿usted considera que va a tener una repercusión positiva e importante como para reanudar esto? En general, desde el punto de vista epidemiológico, es una medida de pobre impacto, como ya se conoce, pero sin embargo está dentro de lo que te digo, de la que el gobierno está apostando por la utilización de medidas periféricas. Día al domingo eran focos de contagio, en algunos lugares más que en otros, porque había reuniones familiares y reuniones sociales. Entonces los domingos se quedan anuladas esas reuniones y evitamos estos focos de contagio, un poco como ir apagando incendios que ocurrían los domingos. Pero bueno, eso no tiene pues un gran impacto en la lucha sanitaria contra la pandemia. El gran impacto está en buscarlo en las casas, donde están las personas, y eso es lo que estamos solicitando. Y ni siquiera que solamente quede como se pensó antes, en hacer el diagnóstico temprano, darle el tratamiento que ha aprobado el MINSA, sino ahora se agrega la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se agrega el necesario aislamiento, o sea que tiene que dársele la debida importancia a los centros de aislamiento temporal. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, tengo dos preguntas muy concretas, por favor. En primer lugar, escuchábamos a la exministra Zulema Tomás hablar de un plazo, digamos, estimado de 15 días para verificar si es que estas medidas causan los efectos necesarios. Si no es así, ¿cree usted que debe radicalizarse estas medidas? Yo lo he escuchado en varias oportunidades hablar de cuarentenas mucho más grandes. En segundo lugar, como decano del Colegio Médico, ayer se anunció que el exministro de Salud, Víctor Zamora, iba a ser incorporado como consultor de la presidencia del Consejo de Ministros en la estrategia de lucha contra el COVID-19. ¿Qué le parece este nombramiento, esta designación del exministro Zamora? Ya, primero que 15 días, nosotros conocemos que lo ideal es que las medidas se evalúen en un plazo de 21 a 30 días. Primero, eso es lo ideal. Segundo, que en la hoja de ruta, en la lucha sanitaria contra la pandemia, se encuentra todas las posibilidades, inclusive volver a lo que se hizo al comienzo, que ahorita parece una locura parar la economía en pleno funcionamiento, y más aún con los informes económicos que la economía ya muestra así de recuperación. En la hoja de ruta todo es posible, pero se va evaluando, no podemos tener una bola de cristal, se tiene que ir evaluando las medidas. Por eso que nosotros reclamamos el uso, la persecución del virus casa por casa aéreo central. Referente al doctor Zamora, bueno, ya es una decisión. Yo hubiese preferido, si fuera Zamora, yo hubiese preferido guardar silencio por un tiempo prudencial. ¿Por qué? Creo que porque ha estado dirigiendo una lucha como ministro de Salud que ha generado polémicas en varios temas, de tal manera que eso lo pone nuevamente en el ojo de la tormenta. Sí, y usted cree, justamente en ese sentido, doctor Palacio, ¿usted cree que de alguna manera podría neutralizar la efectividad del trabajo de la ministra de Salud teniendo al exministro como asesor del presidente del Consejo de Ministros? Sí, exacto, esa es una de las características. Igual cuando él estaba, habían algunas personas que también tenían bastante presencia y parecían también que había más ministros. Ahora se está repitiendo. Yo creo que él debió, en mi opinión, es decisión personal de él, y le hubiese preferido perfil bajo, porque hasta que la historia, con el tiempo, se encargue de juzgar si lo que hicimos en nuestras gestiones realmente eran buenas. Ahorita es bien complicado, tú sabes que las pasiones y la vehemencia no permiten juzgar de manera objetiva. Ajá, y los celos y la venganza. Adelante, Mónica, adelante. No, solamente era una acotación. Y los celos y la venganza, digamos que en política tampoco se exoneran de esas emociones complicadas. Doctor, quería preguntarle sobre el oxígeno. Hemos escuchado en días pasados la denuncia grave hecha por el cardenal Pedro Barreto
anticipando que habrían muertos en Junín, Huancayo, Ijagüe y Tarma particularmente, si no se facilita la compra de plantas. Ellos tienen dinero, ellos han tratado de comprar plantas en una empresa minera en Morococha y en la Universidad Católica y han sido detenidos por Digemit por argumentos que parecen verdaderamente de una voluntad de complicar todo, que las máquinas dispongan de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posición del Colegio Médico sobre la grave falta de oxígeno y las dificultades causadas por Digemit para que se puedan adquirir plantas de necesidad vital en algunas regiones? Sí, exacto. En la exposición que hizo el premier Martos, habló que se estaba satisfaciendo ya casi el 90% de la demanda de oxígeno, habló de algo de 109 toneladas diarias de oxígeno y que restaba un 10%. Bueno, son cifras que están en el papel, pero en los hechos, en la práctica, la primacía de la realidad demuestra que todavía hay una gran demanda de oxígeno medicinal. La enfermedad de la que estamos hablando justamente se caracteriza por disparar de manera exponencial la demanda de oxígeno, de tal suerte que la necesidad está ahí, la urgencia de oxígeno también. Vivimos en un estado de emergencia, las normas tienen que ser más flexibles y Digemit tiene que adecuarse al estado de emergencia, a flexibilizar sus normas y a pensar la necesidad urgente de oxígeno en varias de las regiones. Esa es nuestra recomendación. Creo que en todos los niveles se está trabajando sobre el estado de emergencia y la flexibilización de las normas. Nosotros estamos colegiando, por ejemplo, a nuestros bachilleres en menos de 24 48 horas, flexibilizando las normas de forma virtual y quedando algunos documentos previa compromiso que lo completen cuando se levante el estado de emergencia. En ese tono debemos estar todos en la lucha contra la pandemia. Muy bien, doctor Miguel Palacios, muchísimas gracias, decano del Colegio Médico del Perú. Gracias. Con nosotros en Ampliación Mónica, de Noticias. Carlos y Fernando. Gracias. Hasta cualquier momento. Buen día. Pausa y regresamos.